vengo tan solo a adorarte. Yo entro a adorar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a adorar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Dios, te adoro a ti. Oh, te adoro a ti, Señor. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al altísimo Señor del universo. Hosana. Él es Rey. Amada iglesia, amados hermanos, que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Siempre es una gran, maravillosa bendición la que Dios me permite a mí, el poder compartirles esta palabra a través de este medio. Espero que sus corazones siempre estén anhelando más de Dios, que no den lugar ni cabida a pensamientos malos de retroceso. Al contrario, dice el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que volvemos atrás, sino de los que perseveramos. Seguimos adelante, luchando, esforzándonos cada día. Y yo espero que en la condición, ahí en su hogar, en su casa, con sus hijos, su familia, espero que la fe no decaiga, sino al contrario, hermano, que cada día pues pueda usted avanzar un poquito más, porque Dios definitivamente está haciendo una obra perfecta en este tiempo.
y está perfeccionando nuestro corazón, nuestra vida. Mire, se están probando muchas áreas, incluyendo nuestra obediencia. Dios está obrando, hermanos, más allá de lo que nosotros pudiéramos entender o considerar. Es una bendición poder compartirles, hermanos, y quisiera invitarles a que abriera su Biblia allí donde está en su casa, y vamos a leer. Quiero que me ayuden a leer este versículo, capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Dice el versículo número, Mateo 13, versículo número 12, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice: porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, dice acá, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Por favor, quiero que note esto: porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. Porque la causa, el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha llenado de grasa, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Esta es una forma bastante descriptiva, hermanos, en las palabras de Cristo, de cómo se logra ver el grave problema que el ser humano lleva dentro, de cómo son unos versículos que describen perfectamente la gravedad del problema de la idolatría en el corazón interno, o sea, en el corazón de cada persona. Que, hermanos, que recuerde que bíblicamente corazón no se refiere a este órgano que tenemos por aquí, no sé por dónde, sino se refiere a la forma de pensar, cómo nosotros consideramos, pensamos, hermanos, porque acuérdese que del pensamiento nacen las acciones que nosotros hacemos, acciones y decisiones. Entonces, el Señor dice que el principio fundamental de cómo Él enseña, porque las parábolas, hermanos, hay grandes cosas ahí escondidas en pequeñas historias, hermanos, que no a todos, dice la Biblia, le es dado entender. Y esto es parte del mismo problema que se lleva adentro. Porque, hermanos, literalmente dice que la enseñanza de Cristo, la enseñanza de la palabra de Dios, no es literalmente ni para discutir, ni para, hermanos, obligar a nadie. La palabra de Dios debe de ser entendida voluntariamente, y va a ser entendida por aquellos que tienen un pensamiento, hermanos, con disponibilidad de escuchar la voz del Señor. Entonces, aquí lo que vamos a ver, o mejor dicho, aquí lo que vemos únicamente, hermanos, es corazones empecinados, dominados, gobernados. Son indicios de personas que están siendo, hermanos, literalmente esclavizadas por sus propias ideas y no dan lugar a la palabra de Dios. A esto se le llama necedad. Y aunque oiga la palabra y aunque oiga la verdad, dentro de su interior, hermanos, hay una esclavitud causada por la idolatría de sus propios pensamientos, que no da lugar a que la palabra de Dios llegue, los libere. Son personas totalmente esclavizadas. Aquí dice la Biblia que ellos, oiga esto, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, ha perdido la sensibilidad, se ha llenado de grasa, una grasa espiritual que quita la sensibilidad
Y luego dice, y con los oídos oyen pesadamente. ¿El qué oyen pesadamente? Bueno, la verdad. No les agrada la verdad porque ellos tienen sus propias ideas de su propio engaño. Y luego dice, y han cerrado sus ojos. Voluntariamente los han cerrado. No se los están cerrando a la fuerza. Voluntariamente los han cerrado. ¿Y sabe cuál es el asunto de oír pesadamente la verdad de Dios? No dar lugar para ser liberado, porque acuérdese que lo único que puede liberarnos de la oscuridad es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Usted, con todo respeto, mi hermano, usted no ve bien, ni yo veo bien. La única luz que tenemos para dirigirnos en la oscuridad es esta palabra. Y si nosotros, hermanos, no tenemos oídos para oír lo que la palabra de Dios dice, entonces vamos a andar rebotando en este mundo de oscuridad. Lo único que nos puede liberar de la idolatría, de la necedad, que es algo esclavizante. Porque el problema de estas personas es que oían de la palabra, de la boca de Cristo, escuchaban la palabra de verdad, pero ellos lo que hacían era burlarse o menospreciarla. Y así hay mucha gente en las iglesias, que cuando oye la palabra de Dios piensan que uno lo que está haciendo aquí es, hermanos, exponiendo algo, y de hecho es así, pero la gente lo piensa así, que uno está ahí exponiendo para que obligadamente ellos puedan creer. No, yo sé que hay personas obligadamente también que esta misma predicación no les cae de agrado. Hay otras personas que dicen, no me gusta cómo este varón predica. Bueno, no importa. El problema es que voluntariamente se han cerrado los ojos, no quieren oír la verdad. Lo que buscan es cosas que, hermanos, que les satisfagan su propio pensamiento. El Señor lo que dice es sencillamente que ellos han cerrado sus ojos. Ellos no quieren escuchar la verdad, son esclavos de sus propias ideas. Entonces dice aquí, y esto ha pasado para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Y de hecho, si esto no acontece, si no ven con los ojos, si no oyen con los oídos, y si el corazón, el pensamiento no entiende la verdad y la palabra que los puede liberar, entonces dice literalmente los resultados son así: no se convierten y tampoco son sanados. Hermano, todos estos ídolos, sea de lo que sea, pero específicamente el ídolo de ser una persona necia. Un necio es un esclavo. Un necio es alguien, hermanos, que no deja que la palabra de Dios lo controle. No sé si usted me entiende, mi hermano, pero aquí con todo respeto, pero aquí no se trata, si usted quiere agradar a Dios, no se trata de que usted lo va a agradar bajo sus propias ideas, bajo sus propios pensamientos. Usted no puede decir eso. Usted lo que tiene que hacer es sujetarse a lo que la palabra de Dios dice sin discusión. Porque el mayor tropiezo a la verdad, definitivamente, hermanos, es la terquedad del corazón. Si usted no cree la verdad, definitivamente va a terminar siendo esclavo de la mentira. Hermano, todos estos problemas y todos estos males, la falta de visión, la falta de entendimiento, la falta de comprensión, el desánimo, son ídolos que, hermanos, dañan, perjudican el interior, nos debilitan si no tenemos cuidado, y el ser humano es subyugado a la voluntad de estos ídolos que fueron formados en Egipto desde que estábamos chiquitos y que han ido creciendo a través de los años. Y si usted no los derrumba, si usted no los derriba, ¿sabe lo que necesitamos? Todos nosotros, hermanos, siempre necesitamos una buena reforma religiosa, tomando
las palabras de aquel gran rey, hermanos, llamado Josías, que dice que empezó a derribar todos los ídolos. Cuando él llegó al reinado había un poco de idolatría en Israel y él se dio la tarea de andar derribando ídolo por ídolo, liberando a Israel, trayendo una gran reforma espiritual a la vida del pueblo. Empezó a derribar todos los ídolos, hasta, hermano, hasta le botó el ídolo a la abuela, que era una mujer idólatra, pero él siendo el rey y todavía como la mujer se aferraba a su ídolo, hermano, la Biblia dice que aquel gran rey, temeroso de Dios, dice que le despojó del título de reina madre. Y Josías trajo un gran avivamiento. Lo que afecta a nuestra vida, lo que afecta a nuestro interior, lo que afecta a las personas que nos rodean, son los ídolos que llevamos adentro, hermanos. Nuestros ídolos afectan a nuestra familia, afectan a nuestra gente, afectan a los hermanos. Platicaba hace poco con un hermano y yo le decía, ¿qué tan difícil, hablando con él, hablando ahí de algunos aspectos de la vida, decía, ¿qué tan difícil es perdonar? Y la verdad es que no importa el daño que alguien nos haya causado, la respuesta de Dios siempre va a ser la misma. Si a usted alguien le causó daño y usted va delante de Dios y le dice, Señor, ¿qué hago con esta persona que me ha dañado? La respuesta siempre va a ser la misma. Lo que el Señor le va a decir es, y usted lo sabe, sin necesidad de que se lo predique, sabe lo que Dios le diría. Le diría, perdona, porque yo te he perdonado a ti. Es tan sencillo como eso. Pero en las iglesias hay personas que no perdonan. Hay personas resentidas. No sé si logra entender. Todo eso son facetas de idolatría, facetas de esclavitud, que se cierra a la verdad. Y por eso no son sanados de su corazón. Entonces el mayor tropiezo a la verdad, según las palabras de Cristo, es la terquedad del interior, de donde salen todos los males. Es la terquedad, es la oposición. Es que el mayor tropiezo a la verdad de Dios, que es la que libera la vida del interior, es la terquedad profunda del corazón, que esta terquedad son aspectos de idolatría interna que afectan nuestra vida. ¿Sabe, hermano? Bien dice el libro de los Proverbios, capítulo 1, que me acompañen, por favor. Proverbios 1:29, dice la palabra del Señor así. Espero que me esté siguiendo ahí en su casa con su Biblia también, hermanos. Dice así, Proverbios 1:29, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y esto, hermanos, es un juicio delicado, es una palabra que hay que tenerla bien en cuenta. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron, esto hay aptitud de voluntad, el temor de Jehová, sino que aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Y luego dice, y ni quisieron mi consejo. Entonces ellos hicieron lo que quisieron y menospreciaron toda reprensión mía. Yo le pregunto a usted, ¿le gusta que lo reprendan? Y la respuesta definitivamente es no. Pero la palabra de Dios, eso es lo que hace. Reprende nuestras carnalidades para derrumbar todas aquellas cosas que afectan nuestra vida, hermano, que están dentro de nosotros y que nos afectan como seres humanos. Y luego dice el versículo 31, comerán estas personas que aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron la reprensión mía. Estos comerán, dice el verso 31, del fruto de su camino y serán hastiados. O sea, esto es, serán llenos de sus propios consejos. Es como diciendo, Dios los dejará
a que estos pensamientos que están dentro del corazón, hermanos, se apoderen y totalmente lo dominen. Será hastiado, lleno, completo de sus propios consejos. Verso 32, ahí aclara, porque el desvío de los ignorantes los matará. Esta gente quiere ser ignorante voluntariamente. Hermano, usted sabe lo que Dios quiere de usted, usted sabe lo que Dios quiere de mí, usted sabe lo que Dios quiere de todos. A veces andamos preguntando, ¿y será bueno, será malo? Usted sabe lo que es bueno. ¿Y sabe cuál es el mayor problema? La gente sabe lo que es bueno. ¿Sabe cuál es el problema mayoritario? Que la gente no quiere la verdad. Al contrario, aman sus cosas y por eso, hermanos, se cierran sus oídos, cierran sus ojos a la verdad y cuando oyen la verdad les daña, les perjudica, se ofenden. Porque el desvío de los ignorantes, el desvío que ellos mismos escogieron, los matará, los llevará. Como dice la Biblia, van como buey al matadero. Pero eso es lo que ellos quisieron. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y cuando hermanos, uno lee esto y dice la prosperidad de los necios, cuidado. Porque hay gente que piensa que porque es prosperada económicamente, porque es prosperada de esta forma, o porque es prosperada en esta otra forma, ellos piensan que esa prosperidad es un regalo de Dios. Y muchas veces, ¿se acuerda de Salomón? Salomón se le dio todo lo que él quiso para su propio mal. Arruinó su vida. Pero ese era el deseo del corazón. Cuando, con todo respeto, cuando tú subes algo al internet, a las redes sociales, y tú lo que estás esperando es que la gente te apruebe todo lo que tú haces, ese es tu regalo, ese es tu premio. ¿Entiende? Eso va a ser lo que vas a obtener. Eso es lo que el Señor dice. Hermano, si alguien hace algo y la gente le aplaude, dice, esa es su recompensa. Entonces, tener prosperidad no significa necesariamente que Dios esté agradado. Y por favor, trata de comprender eso. La prosperidad de los necios los echará a perder. Yo he conocido mucha gente, hermano, que ha sido prosperada para su propio mal. Y ahí es donde hay que tener un cuidado. Yo siempre les recomiendo algo a todos los hermanos. Un día vas a encontrar la mina de oro, pero te voy a dar un consejo. Cuando la encuentres, solo toma lo necesario para vivir, porque si no te vas a ser esclavo de esa mina de oro. Eso es lo que pasó, y ese es con Salomón y con muchos otros. Fueron esclavos de sus propios deseos de prosperidad. Hermano amado, debemos de tener un gran cuidado. La Biblia dice, hallaste miel, solamente comen lo que sea necesario, porque si no después se vomita, así dice la Biblia. Entonces debemos de ser conscientes que la prosperidad no necesariamente quiere decir que Dios está agradado. No digo que no puede ser, pudiera ser, pero no necesariamente quiere decir. Aquí dice que la misma prosperidad de los necios los echará a perder. O sea, Dios los entrega a lo que para ellos es importante. Dios los entrega al pensamiento de su corazón, y aquí se corre un riesgo, porque ¿qué es un necio? Porque aquí dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Qué es un necio? Bueno, la Biblia nos dice que es un necio. Capítulo 28, siempre del libro de los Proverbios, versículo 26, dice, el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es un necio. Y este es el asunto, porque ¿se acuerda usted que el corazón de aquel pueblo se ha engrosado? Ha perdido la sensibilidad.
Y entonces, hermano, a tal grado que el corazón dice que se vuelve literalmente el amo. O sea, el pensamiento se vuelve el amo de la persona. No sé si me doy a entender ahí, pero la gente se vuelve esclava de sus propios pensamientos. Y a veces, hermano, la gente siente que es libre porque nadie le dice nada. La gente no viene a las iglesias porque no quiere que nadie le diga nada. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Sabe qué? Aquí dice, el que confía en su propio corazón es un necio. Porque el corazón, él está poniendo todo su ser, en las manos de su propio pensamiento. Y otra vez se lo digo, usted no ve bien. A usted le parece que es bien, pero la Biblia dice, literalmente, hermanos, dice que nosotros a lo bueno lo vemos como malo y a lo malo lo vemos como bueno. O sea, legalmente nosotros no vemos bien, nuestro corazón no ve bien. Y una persona necia es una persona que hace a un lado la palabra de Dios para confiar en sus propias ideas, en sus propios pensamientos. La gente dice, yo no creo que esto sea tan malo. No, eso es lo que usted piensa. Y se está volviendo esclavo de sus propios pensamientos. Un esclavo, no amo. La gente dice, es que soy libre, nadie me tiene que... No, es esclavo de sus propios pensamientos. ¿Se acuerda lo que dijo Cristo, hermanos? Porque un necio es eso, un esclavo de su propio corazón, de su propio pensamiento. En Juan capítulo 8, en el versículo 34, vamos rapidito, hermanos, Juan 8, 34, dice la palabra del Señor así. Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No es libre, es esclavo. Se deja dominar por el ídolo del corazón, se deja dominar por lo que sus pensamientos, como fueron creados, como fue formado en su niñez, qué sé yo. Mire, hermano, cada uno de nosotros tiene serios problemas. El mayor enemigo, como decía en la predicación del domingo, una predicación antigua del hermanito Sergio, era del 2011, pero el hermano mencionaba algo ahí que hay que considerar. Dice que al diablo se le echa la culpa de todo, pero él decía, pero no siempre es así. Y sabe, hermano, es cierto. Es cierto. El problema, mire, el problema no está afuera. El problema del hombre está dentro. El problema de la mujer está dentro de su propio pensamiento. Ahí está tu peor enemigo. Ahí está el peor de los problemas. Y lo único que nos puede liberar es la palabra de Dios. O sea, haciendo la voluntad de Dios, botas tus ídolos, botas tus ideas, derrumbas y derribas la idolatría de tu corazón y de tu formación de Egipto, siguiendo esta palabra. Hermano, léala. El Señor dijo, escudriñen las Escrituras, porque allí está la vida. Ahí, hermano, quieres derrumbar los ídolos de tu interior, lee la palabra. Pero no solo leerla, escudriñarla, saborearla, disfrutarla y obedecerla. Dice el Señor, la gente hace pecado y dice, soy libre. Las hipotillas malcriadas en la casa dicen, a mí mi mamá no me tiene que decir nada. Y dice, soy libre. Lo que es esclava. Es una pobre jovencita esclavizada de su propio pensamiento. El que hace pecado
El que hace pecado no es libre, hermano, es esclavo del pecado, esclavo de su propio corazón, del ídolo que lleva dentro, de sus pensamientos. Y ahí llegamos a Romanos capítulo 1, versículo 21, hermanos, donde literalmente se nos enfoca este principio. 1:21 de Romanos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, en pocas palabras, o sea, no lo tuvieron en cuenta. Prefirieron ignorar la palabra, el consejo, la voluntad. Prefirieron, pero sí conocieron, pero ignoraron. Así dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Gracias a Dios por la vida, mi hermano. Gracias a Dios por nuestras familias. Hoy estaba temprano ahí viendo a mi esposa. Me levanté un poco temprano, estaba viendo dormidita. Y en la madrugada y le agradecí a Dios, porque ahí está ella. Debemos de darle gracias al Señor por nuestros hijos, viendo a mis hijos. Yo le agradezco al Señor por la vida de ellos. Sabiendo que usted está ahí, hermano, con su familia, yo le agradezco al Señor. Yo le agradezco a Dios por su vida. Bendito sea Dios, mi hermano. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios todos los días. Cada día es un nuevo amanecer y cada anochecer es un nuevo anochecer dentro de la misericordia de nuestro Dios que Dios nos permite. Pero esto dice que le conocieron, sí, pero no le glorificaron. O sea, no tuvieron en cuenta su palabra, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, en su propia mente. Se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón, y note que esta palabra es fundamental, su necio, su terco corazón, su terco pensamiento fue lleno de oscuridad. ¿Y sabe por qué? Porque conocieron a Dios, conocieron, pero no le glorificaron ni le dieron gracia, sino que al contrario, hermanos, ellos pensaron que no necesitaban esta palabra y que se podían guiar por sus propias ideas, por sus propios pensamientos en este mundo lleno de maldad. Se envanecieron, y envanecerse significa rebelarse contra la verdad de Dios. Por eso Cristo al final de su enseñanza siempre él decía él, con esto se llama el culto, hermano, decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, y se daba la vuelta y se iba, se acabó el culto. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no quiera oír, pues que no oiga. Es así de sencillo. O sea, el mal nos lo hacemos nosotros cuando tenemos un corazón o cuando somos esclavos de nuestros propios pensamientos. Aquí dice que al final el necio corazón, porque era necio, terco, habla de la necedad, de la terquedad del pensamiento, fue entenebrecido, fue lleno de oscuridad. Y los resultados no se dejaron ver, no faltaron, quiere decir, no faltaron, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de un hombre corruptible. Es increíble, pero cuánta gente, hermanos, cuando ve a un cristiano levantando las manos, adorando al Señor, o hasta llorando, si es posible, de quebrantamiento, de agradecimiento, de lo que sea, de gozo, de regocijo. Mire, hermano, cuando la gente se queda viendo y dice, qué fanático, qué loco. Y yo me pongo a pensar, ¿sabe lo que es ser un fanático? Es, con todo respeto, es estar viendo una estrella de cine y estar gritando, ¡ah! O estar viendo un partido de fútbol y volverse loco porque ganó el equipo. Pero ¿y usted qué ganó? Hermano, pero adorar a Dios, cantarle al Señor,
honrar a Dios. No, hombre, mi hermano. Yo por eso le decía, mire, acostúmbrese a recibir la palabra así como estamos hoy, pero recíbalo de la mejor manera. Mire, ¿sabe por qué me pongo corbata? ¿Sabe por qué? Porque la palabra que estoy dando ahorita no es cualquier cosa, mi hermano. Es la palabra de mi amado Señor, de mi bendito Dios, de mi bendito Rey. Tengo que darle importancia, hermano. Esta es mi vida. Usted tiene que honrar a Dios con todo su corazón, porque cuando no se le tiene en cuenta, cuando no se le glorifica como a Dios, el pensamiento se llena de oscuridad, hermanos, se vuelve el corazón necio. Necio corazón fue lleno de oscuridad, profesando ser sabios, porque ellos sabían lo que tenían que hacer. Ellos sabían y ellos oían la palabra de Dios y decían, pero esto no me parece a mí. A usted no le parece. ¿Ya? Pero su voluntad, o sea, mejor dicho, su pensamiento es oscuro. Usted sujétese a lo que la palabra de Dios dice, porque esa es su luz y esa es nuestra vida. Y cambiaron la gloria, estos son los resultados, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí entran todo ese tipo de idolatría que el mundo da. Da tristeza ver cuánta gente le da a hombres, a gusanos naturales, aunque tengan dinero, fama y pompa, pero no dejan de ser, con todo el respeto necesario, gusanitos de esta tierra. Eso es lo que somos, humanamente hablando. Hermano, mire, usted no se puede comprar ni a un ángel tan siquiera. Somos seres humanos, hermano, de un virus como ese que anda por ahí, medio nos da y nos podemos irnos. Ese es el asunto. Ese es el aspecto que debemos de considerar. Entonces, o sea, tanto orgullo y el mundo, la gente, hermano, cambian la gloria que se le tiene que dar al Creador, al que te dio el aire, la vida, tus hijos, tu familia, todo, para darle honra a una estrella de cine que ni te conoce, no ha dado ni un 5 por ti, no te da nada. O por el héroe del deporte porque metió el gol y anda y sale el hermanito gritando aleluya y todo eso. Le está dando la gloria que le corresponde a Dios, a tu Creador, a un ser humano natural que perece. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en una semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, por lo cual, como se hizo a un lado la verdad de Dios, dice, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus propios corazones, los entregó a su necedad. Eso es lo que ellos querían, entonces Dios los entregó a la oscuridad de sus corazones. Y cuando dice que los entregó no significa en un sentido de que, pues vete a la oscuridad, no. Significa que simple y sencillamente la única forma de alumbrar el interior nuestro es a través de esta palabra. Y cuando alguien ignora esta palabra, simple y sencillamente la decadencia moral va a ir llegando poco a poco. Mire, Dios en su palabra lo que hace es poner reglas y normas en todos los sentidos. Dice, mujeres, sujetas a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Empleados, sean correctos, trabajen como para Dios en sus empleados, no anden perdiendo el tiempo. Amos, cuiden a la gente que tienen ahí trabajando. Dios pone reglas en su palabra. Habla a los matrimonios y dice que los matrimonios, el deseo del corazón de Dios es que el matrimonio sea santificado. Nada de pasiones desordenadas como los gentiles que no conocen a Dios.
Esa es la voluntad de Dios. Dios pone reglas, normas y frenos aquí para su pueblo y nos da luz para vivir en este mundo, hermano. Así es como funciona la vida, con la luz de su palabra, no con la oscuridad de nuestros pensamientos. Entonces, dice aquí que Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, la causa, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Pero ahí se agrega, el cual es bendito por los siglos de los siglos, amén. Y aunque usted quiera o no quiera, Él es bendito. Si usted lo alaba, hermanos, gloria a Dios, pero Él es bendito. Si usted no quiere alabarlo, no se preocupe, Él es bendito por los siglos de los siglos. Nosotros somos los que ganamos cuando cantamos, bendecimos y adoramos a Dios, porque la luz, Dios nos premia con luz espiritual para ver las cosas como son. Hermano, al final cada quien es entregado al propio nivel de idolatría que se quiere. Quiero finalizar, hermanos, rapidito, Ezequiel capítulo 14. Aquí se nos habla de gente que va a consultar al profeta, de gente que de alguna manera va a consultar, pero ellos ya llevan sus propias ideas, sus propios ídolos. Y oiga lo que dice, y a esto hay que tenerle temor, hermano, miedo, literalmente. Capítulo 14 de Ezequiel, verso 1 dice, y vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. El Señor le pregunta al profeta, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Estos ancianos vienen a consultar al profeta porque quieren escuchar la voz de Dios, pero ellos ya traen sus propias ideas preconcebidas, ya traen sus propios pensamientos. Eso es como cuando usted viene a la iglesia, pero hermano, pero usted tiene sus propias ideas, dice esto me gusta, esto no me gusta. Ideas preconcebidas. El Señor pregunta, ¿acaso he de ser yo consultado en modo alguno? ¿Consultado por ellos? Y oiga, esto es lo grave, hermano. Verso 4, háblales, como ya traen sus ideas preconcebidas. Y esto es lo que explica por qué hay evangelios de todos los colores y de todos los sabores. Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Eso es grave, hermano. Ellos consultan a Dios, pero ya tienen sus ideas, sus propias ideas preconcebidas. ¿Ya? La gente debería de buscar a Dios conforme a lo que la Biblia dice y no conforme a lo que quieren escuchar. Estos traían sus propias ideas ya preconcebidas, pero vienen a hacer la pantomima de que quieren escuchar la voz de Jehová. Y el Señor les dice, no, háblales de acuerdo a los ídolos que ellos traen en su propio corazón. O sea, y cuando dice que establecido el tropiezo de su maldad, lo que quiere decir es que ya tienen su propio tropiezo antes de escuchar. Ya tienen su propio tropiezo. Hay gente que en las iglesias solo anda buscando tropiezos. Mire, si usted de las personas que porque de repente alguien le hizo algo en la iglesia, usted se quiere ir de la iglesia, o sea, usted tiene su propio tropiezo, tiene su propio ídolo. Hermano, hay que buscar a Dios con todo el corazón, con toda sinceridad,
No podemos poner tropiezos en nuestro interior. Ya tienen su propio tropiezo antes de escuchar. Esta gente, estos que iban a consultar al profeta, ya tenían sus propias ideas. Ya tenían sus propias cosas. Y ya ellos, hermanos, ellos ya tenían sus propias. Si el profeta decía tal cosa, ellos iban a decir, no, pero eso no es palabra de Dios. Y si el profeta les decía, pero Dios los va a bendecir, así dice Jehová, van a ser bendecidos, ellos gritaban, amén, aleluya. Pero cuando venía la reprensión, ellos decían, esto no puede ser palabra de Dios. Cuando hay profecía, algunas personas están oyendo la palabra, saben que es con ellos. Pero ellos agachados dicen, esta hermanita, porque sabe mi problema, por eso me lo está diciendo. Y a veces renegamos de la exhortación. ¿Y sabe lo que va a pasar cuando alguien reniega de la exhortación que Dios le da? Va a ser entregado al deseo, al ídolo de su propio corazón. Aquí dice, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Hermano, cuando te acerques a Dios, es bueno no tener ideas preconcebidas. Vengamos con un corazón abierto. Que Dios nos hable, hermano. Y no, Él es Dios, pues. Nosotros no vemos, Él ve. Él tiene la luz. Nosotros estamos en oscuridad. ¿Cómo nos debemos de acercar a Dios? Aquí nos da el consejo. Si no quieres que Dios te entregue al deseo de tu propio corazón, tengamos en cuenta lo que dice el versículo 6. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Y cuando la gente tiene sus propias ideas de lo que quiere escuchar en la iglesia, Dios los entrega al deseo de su corazón para su propio mal, porque ya traen sus ídolos, sus ideas, sus pensamientos bien formados, que nadie se los bota, hermano. Pero el Señor dice, el llamado es convertíos y volveos de vuestros ídolos. O sea, dejen, boten, derrumben vuestros ídolos que ya traen formados en el corazón y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Aptitud de cambio. Y quiero finalizar ahorita, ¿sí? Hermanos, ¿se acuerda cuando el apóstol Pablo dice, leámoslo rapidito, hermanos, 2 de Timoteo, capítulo 4, ahorita termino ya para que usted se vaya a cenar y luego pues a dormir. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, les dije, versículo 3, dice, porque este es el resultado de nuestro tiempo, por la idolatría del corazón de las personas. Dice, porque vendrá tiempo, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no les gustará la sana doctrina, sino que teniendo, este es el deseo del pueblo, de lo que quiere oír, hermano, teniendo comezón de oír, se amontonarán, como es el deseo del corazón del pueblo. Entonces dice, se amontonarán, por todos lados saldrán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Aparecen un poco de ministros, aparentemente ministros, de pastores, hablando las cosas que el pueblo le gusta escuchar. Y cuando oye eso, la gente dice, esta es voz de Jehová. Y luego dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. O sea, se vuelven a su propia luz. ¿Sabe por qué hay evangelios que engañan el corazón de la gente? Porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Hay muchos predicadores que lo único que los mueve es el dinero, y lo digo con todo el respeto necesario, porque no es todo el asunto así. Pero hay muchos que sí, hay muchos que sacan discos, no con la idea de que Dios sea exaltado, sino es su forma de vivir. Y si usted va a ver sus casas, no crea que son casitas sencillas, son de millones de dólares. Yo no digo, hermano, que eso sea malo. Lo malo es que se negocie con las cosas de Dios.
Eso. Mire, mientras haya gente con ideas preconcebidas en sus oídos, en su mente, para querer escuchar, siempre habrá gente que le endulce el oído de acuerdo a lo que quieren escuchar. Por eso cuando tú te acerques a Dios, oye a Dios, escucha a Dios, y que Dios nos corrija, mi hermano, que Dios nos alumbre, porque su corrección es nuestra luz. Bendito sea el Señor. Les amo mucho en el amor de Cristo, mi amada iglesia. Les amamos mucho. Saludos a todos. Dios les bendiga. Y ahí perdonen que hoy me pasé un poquito, pero les amamos mucho. Dios les bendiga a todos. Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo.